Hoy en el vídeo, Enseñanzas ocultas de la Biblia. Aprende lo que muchos no saben, explora temas profundos y desconocidos del texto sagrado. ¿Qué hay detrás de algunas de las enseñanzas menos conocidas? No te pierdas este análisis fascinante. Imagina a un líder enfrentando enemigos internos y externos, elegido para una misión imposible, reconstruir un templo en ruinas. Parece una historia de fe perdida, ¿verdad? Equivocado. Descubre cómo la intervención divina transformó completa desolación en una promesa de gloria inimaginable. En este vídeo, mostraré un secreto milenario que cuestiona la lógica, cómo la fe firme y una elección divina pueden traer recompensas rápidas y abundantes, incluso de las cenizas. Únete a nosotros y descubre el poder de una creencia inquebrantable que puede cambiar destinos. ¿Estás listo para testificar cómo lo controvertido puede convertirse en milagroso? No pierdas esta jornada de redescubrimiento y bendiciones que superan lo que los ojos pueden ver. El interés ya te consume. Entonces, prepárate para ser impactado y no oses atreverse a dejar de mirar ahora. En el 538 AC, a.C., Silucas, un gobernante benévolo, conquistó Babilonia. Él anunció a las poblaciones desplazadas que podrían regresar a sus tierras nativas, a condición de construir un templo para orar a su Dios en nombre de él. Por ello, solo 50.000 judíos decidieron volver. La mayoría, nacidos en el exilio y establecidos como comerciantes en Babilonia, prefirieron permanecer. Babilonia, situada en una importante ruta comercial, permitió que muchos judíos prosperaran financieramente. Por otro lado, Jerusalén no ofrecía las mismas oportunidades y parecía una perspectiva desanimadora. Dos líderes los llevaron a quienes regresaron, un príncipe llamado Zorobabel, cuyo nombre significa nacido en Babilonia, y José, el sumo sacerdote. Zorobabel, nacido en el exilio y sin haber visitado la tierra prometida, era el nieto del último rey legítimo, convirtiéndose en el único miembro restante de la línea real de David. Por lo tanto, debía regresar para que las promesas divinas de siempre haber descendientes de David en el trono de Israel se cumplan. La motivación principal de aquellos que regresaron era espiritual. Sientes como no serían enfrentarían un gran desafío en una tierra que no había sido cultivada durante 70 años y en una ciudad sin murallas. Al llegar, Zorobabel y José priorizaron la construcción de un altar y luego de un templo para reafirmarse como pueblo de Dios. No podemos subestimar el gran sacrificio que realizaron. Dejaron atrás amigos, parientes y sólidos almas, cambiando la prosperidad por la pobreza y el comercio lucrativo por tierras áridas durante 70 años. Ese gesto de fe y perseverancia destaca la importancia de sus valores espirituales y la esperanza en un futuro prometedor guiado por principios más elevados. Sin embargo, alimentaban el sueño inspirado en los libros de crónicas de restablecer un rey en el trono con su propio rey y ser el pueblo de Dios en la tierra prometida a sus antepasados. La tarea de construir el templo con todo era desafiante. Era un grupo pequeño con recursos limitados que los llevó a planear un templo mucho más pequeño que el de Salomón. Aún así, la tarea parecía insuperable. Con la situación agravada por la posición de los samaritanos y el cambio en el sistema político asumiendo el trono, lo que hizo peor, cortó el subsidio que Ciro había provisto para la restauración del templo, desviando esos recursos para financiar campañas militares. Así, las fantasías se dieron lugar a la realidad, la magnitud del desafío desanimó al pueblo que se sintió descorazonado. Después de solo 2 años de trabajo, la construcción fue interrumpida y durante 14 años, ningún otro bloque fue agregado al templo, dejando solamente las fundaciones y muros bajos. Luchar por la supervivencia tomó el lugar de los sueños de grandeza, construir templos se volvió un lujo inalcanzable. La preocupación ahora era simplemente sobrevivir, mientras la economía se sumía en una profunda recesión. El alimento se volvió escaso y caro, la inflación disparó y la oferta de alimentos disminuyó, debido a sequías y enfermedades. El dinero que había sido un pulpo en Babilonia fue gastado en comida y vestimenta, no quedando ahorros. Fue una gran decepción. Ellos habían regresado con la intención de reconstruir una nación, pero acabaron descubriendo que mal podían sobrevivir. Inevitablemente, comenzaron a cuestionarse sus decisiones, llegando a la conclusión de que habían tomado la decisión correcta al regresar, pero eligieron un momento inoportuno para hacerlo. Empezaron a preguntarse si no deberían haber permanecido más tiempo en la Babilonia, economizar recursos y esperar hasta que estuvieran en mejores condiciones para regresar con mayor poder y prosperidad.
A pesar de que Abraham se contentaba con una tenda y un altar, aspiraban a reconstruir. Después de 18 años de ausencia y poco o nada para mostrar, fue en ese triste contexto cuando el profeta Esdras pronunció sus palabras. Su profecía está registrada en prosa, lo que es muy significativo, ya que en las escrituras los pensamientos de Dios son más frecuentemente comunicados en prosa y sus sentimientos en poesía, así poco de los sentimientos de Dios en el libro de Esdras. A veces, incluso los mejores siervos de Dios necesitan una palabra especial del Señor. Entonces Dios otorgó a Esdras una serie de mensajes destinados a desafiar al pueblo a continuar su obra. El propósito era despertar al pueblo, animarlos a retomar la construcción del templo que Dios les había asignado. En el primer capítulo de Esdras, versículos 1 al 15, en la versión nueva, versión King James, el mandato para construir la casa de Dios es repetido. En el segundo año del rey de Darío, en el sexto mes, en el primer día del mes, llegó la palabra de Dios a través del profeta Esdras, Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así habla el Señor de los ejércitos, este pueblo dice que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir la casa del Señor. Entonces llegó la palabra de Dios a través del profeta Esdras. Es hora de que vivan en sus casas derruidas mientras esta iglesia queda en ruinas. Así dice el Señor de los ejércitos, contemplen sus caminos. Plantan mucho, pero escogen poco. Come, pero no se sacian, beben, pero no se satisfacen, se viste, pero no se calientan, y el que recibe salario lo recibir para ponerlo en un saco hueco. Esta llamada a la acción pretendía reavivar la determinación del pueblo en cumplir su misión divina, alentándolos a reflexionar sobre sus prioridades y comprometerse con la reconstrucción del templo como un centro de su comunidad y fe. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren sus caminos, suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que me gloríe en él y se glorifique, dice el Señor. Ustedes esperaban mucho, pero vino poco, y cuando lo trajeron a casa yo dije: ¿por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está en ruinas, mientras cada uno de ustedes se apresura para su propia casa. Por eso, los cielos por encima de ustedes retienen la niebla y la tierra retiene sus frutas, porque he llamado a la sequía sobre la tierra y los montes, sobre el grano, el vino nuevo y el aceite, sobre todo aquello que la tierra produce, sobre los hombres y el ganado y sobre todo el trabajo de las manos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, junto con todo lo demás del pueblo, obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras de Ageo, el profeta conforme al Señor. Su Dios había enviado y el pueblo temió la presencia del Señor. Ageo, mensajero del Señor, habló a los hombres la palabra del Señor diciendo: Estoy con ustedes, dice el Señor. Así, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el sumo sacerdote, y el espíritu de todo lo demás del pueblo. Ellos vinieron y comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el 24º día del sexto mes, en el segundo año de rey Darío. La primera mensaje era sobre el egoísmo. A pesar de ser remanente y amar al Señor, su entusiasmo en terminar el templo había disminuido, y se distrajeron. Estaban construyendo sus propias casas, mientras retrasaban la construcción de la casa del Señor. Sin embargo, Ageo les enseñó a reorganizar sus prioridades, refiriéndose al enseñamiento de Mateo 6 y 33, en la nueva versión del rey Jacob: pero buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les agregarán. Este consejo no solo advertía a reavivar su compromiso con la construcción del templo, sino que también recordaba que al priorizar las cosas de Dios, encontrarían el apoyo y la provisión divina para sus propias necesidades. Al seguir esta orientación, el pueblo redescubrió su propósito y reafirmó su compromiso con la misión que Dios les había encomendado, demostrando la importancia de colocar los intereses divinos por encima de los propios. En el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 12, en la nueva versión del rey Jacob, observamos una mezcla emocional entre aquellos que testificaron la fundación del nuevo templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de las familias, hombres viejos que habían visto el primer templo, lloraron con vehemencia cuando vieron la fundación de este templo frente a sus ojos, mientras que muchos otros alzaron la voz en júbilo. Este momento destaca la complejidad de los sentimientos humanos ante los cambios, el tristeo por la pérdida del antiguo y la alegría por la esperanza del nuevo. La nostalgia por los buenos tiempos anteriores puede convertirse en una fuente de desesperanza en lugar de alentamiento, si no somos cautelosos.
Esto puede generar dudas sobre lo que Dios está intentando lograr en el presente y críticas hacia lo que se nos presenta. Si nos apegamos demasiado al pasado, a través de la Gel, Dios resaltó la importancia de ser fuerte, repitiendo el mandato, sé fuerte, 3 veces. Estamos animados a perseverar en la obra del Señor, confiando en su presencia, en su fidelidad y en su capacidad. Los libros de Esdras 12 y 26, en la nueva versión del rey Jacob, reiteran este mensaje, resaltando que Dios prometió mover no solo la tierra, sino también el cielo, simbolizando una transformación abrangente. Dios nos asegura que no centrar en las cosas inabarcables, su trono, su palabra, sus promesas, sus hijos y a Dios, la eternidad es fundamental. Promete movilizar todo su poder para mantener solo las inamovibles. Revela que algo mayor de lo que el templo de Salomón ocurriría en esa estructura. Años después, cuando Jesús entró al templo, trajo una gloria mucho mayor que cualquier una que ya hubiera sido testigo. La grandeza no está en un lugar, sino en la presencia de la persona de Jesucristo. El evento más espectacular que puede ocurrir en cualquier iglesia es el rumor de que Jesús está presente. Este enseñamiento nos recuerda que aunque respetemos y valorizamos nuestro pasado y tradiciones, debemos siempre mirar hacia adelante, a la obra continua de Dios en nuestro medio, y reconocer la presencia transformadora de Jesús, como la verdadera fuente de grandeza y esperanza. El 24 del mes de Nisán, en el segundo año del reinado de Darío, llegó la palabra del Señor a través del profeta Ageo, planteando importantes cuestiones sobre la pureza y la santidad. Ageo preguntó a los sacerdotes sobre la ley, consultando si la carne consagrada, al tocar otros alimentos como pan, sopa, vino, aceite o cualquier comida, mientras estuviera en el contacto con el vestido de alguien, hacía que esos otros alimentos fueran sagrados. Los sacerdotes respondieron que no. Después Ageo preguntó si alguien impuro por tocar un cadáver al tocar cualquiera de esos alimentos, los convertiría en impuros. Los sacerdotes concordaron que sí, lo hacían impuros. Las cuestiones planteadas alrededor de 2 meses después, el 24 de diciembre, sirvieron para ilustrar un principio básico: la santidad no se transmite de la misma manera que la impureza. Ageo utilizó esas cuestiones legales para destacar que aunque la santidad no puede ser pasada adelante por contacto físico, la corrupción sí lo puede. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida. No podemos transmitir nuestra salud a otros, pero las enfermedades pueden ser compartidas fácilmente, igual que al mezclar agua contaminada con agua limpia, la impureza se transfiere, no la pureza. Este principio la espiritual también se aplica. No podemos convertirnos internamente puros, simplemente por medio de acciones exteriores. Las prácticas externas no purifican el corazón. Es necesaria una experiencia de renacimiento, un cambio interno. Ageo enfatiza que la verdadera santidad y purificación residen dentro, sugiriendo la necesidad de una transformación interna para reflejar la santidad en el exterior. Ageo 2,14,19. En la nueva versión King James, se transmitió este mensaje, incentivando un reflexionar sobre la importancia de buscar la pureza, no solo en nuestras acciones visibles, sino en la esencia de nuestro ser, promoviendo una vida que es verdaderamente santa tanto internamente como externamente. Ageo, al responder, destaca la condición espiritual del pueblo y de la nación ante el Señor, afirmando que todo lo que hacían y ofrecían era impuro a ojos de Dios. Él instigó un profundo reflexionar sobre sus acciones y consecuencias desde el inicio de la reconstrucción del templo, ilustrando cómo sus cosechas se vieron reducidas y sus esfuerzos frustrados por plaga de langosta y granizo debido a su negligencia en volverse hacia Dios. A pesar de estos reversos, el pueblo no se volvió al Señor. Ageo entonces los invitó a considerar el futuro desde el 24 día del 9º mes. Momento marcado por el inicio de la fundación del templo del Señor, enfatizando un cambio inminente en su suerte. Desde ese día, Dios prometió bendecirlos, anticipando una época de prosperidad y abundancia donde hasta entonces nada había fructificado. Este llamado al arrepentimiento y la renovación se ecoa en 2 Corintios 517, donde Pablo habla sobre la transformación que ocurre en alguien que está en Cristo. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, y todos se hicieron nuevos. Este pasaje subraya la idea de renacimiento y renovación espiritual que Ageo incentivó entre el pueblo de Israel. En el mismo día, la palabra del Señor vino a Ageo con un mensaje para Zorobabel, gobernador de Judá, prometiendo una bendición para Babilonia, en la tierra como en el cielo, el derribo de tronos y fin de la fuerza de los reinos gentílicos.
Dios prometió hacer de Zorobabel una especie de anillo de sello, un símbolo de autoridad y elección divina, poniendo énfasis en la importancia de Zorobabel en la realización de los propósitos divinos. Estos mensajes entregados en el mismo día resaltan la importancia de la obediencia a Dios y la disposición para la renovación espiritual, prometiendo transformaciones significativas tanto en el orden natural como en lo espiritual, destacando el papel central de Zorobabel en la restauración y en el futuro prometedor que Dios tenía para su pueblo. El mensaje transmitido directamente a Zorobabel, gobernador y líder, abordaba la resistencia que él enfrentaba tanto externa como internamente. Dios envió a Zorobabel por medio del profeta Gel, un mensaje de firmeza y encorajamiento subrayando la necesidad de sus siervos ser regularmente incentivados y desafiar permanecer fieles. Dios instruyó a Zorobabel para ser fiel, recordándole y a nosotros que la fidelidad es viable porque la obra de Dios actúa en nuestro favor. No necesitamos realizar la tarea del Señor con nuestras propias fuerzas. Al contrario, somos llamados a servir al Señor de manera grandiosa y poderosa, reclamando la fuerza de Dios en nuestra misión. En aquella época, la mayoría de las comunicaciones eran realizadas mediante tablas de arcilla. Cuando un documento escrito tenía promesas del rey, él usaba su anillo de sello para sellarlo, otorgándole autenticidad y autoridad. Es notorio que Zorobabel es mencionado en la genealogía del Señor según Mateo 1:12, subrayando su importancia no solo en la historia judía, sino también en el contexto más amplio de la salvación cristiana. La presencia de Cristo en nuestras vidas, marcándonos con su imagen, es un acto de elección divina, así como Dios dijo a Zorobabel: yo te elegí. Esto nos lleva a reflexionar sobre los proyectos y compromisos en nuestras vidas que necesitan ser completados, ya sea en la enseñanza, en la creación de hijos o en el servicio a Dios. Para encorajarnos a cada uno en nuestro camino, se destacan 3 prioridades: reivindicar la promesa de la presencia del Señor con nosotros, anticipar las bendiciones de Dios y reconocer que fuimos elegidos por Dios. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer algo único para el Señor, algo que nadie más puede hacer. Así que Dios nos insta a ser fieles y continuar trabajando por Él, recordándonos que al dedicarnos a esta tarea no estamos solos. Tenemos la presencia, la fuerza y la bendición de Dios contigo, capacitándonos para cumplir con la misión que Él nos confió. Acabamos de sumergirnos en una historia de fe inquebrantable y victorias divinas contra todas las probabilidades. Si esto te inspiró, hay mucho más por donde ir. Síguenos en un viaje continuo de emocionantes descubrimientos. Déjale tu like, comparta tus ideas y comparte esa inspiración. Únete a nuestra comunidad para explorar, involucrarte y ampliar tus horizontes. El siguiente vídeo favorito ya está listo para sorprenderte. Continúa ese extraordinario viaje con nosotros, tu participación enciende la llama de descubrimiento y transformación. Haz clic, sigue, descubre e iremos juntos iluminando caminos y zonas desconocidas. Y mientras cerramos otro capítulo juntos, sé que algún asunto aún puede ecoar en su mente. Puede estar preguntándose cómo navegar por las complejidades de la vida espiritual y desbloquear un camino de abundancia y bendiciones. El viaje es desafiante, pero no necesitas caminar solo. En los comentarios, encontrarás una poderosa llave para esa puerta que muchos buscan abrir. El ebook Descubre la Prosperidad con Dios, el guía definitivo para superar desafíos espirituales y vivir una vida abundante. Esto no es solo un libro, sino el fruto de años de investigación, experiencias y profundas revelaciones que ahora están a su alcance. Imagina superar las barreras que impiden tu crecimiento espiritual y financiero. Piensa en la comodidad y la seguridad de vivir una vida alineada con las promesas de la prosperidad que han sido destinadas a ti. Este libro electrónico es más que simplemente letras en una página. Es un mapa para el tesoro que mereces. Sé parte de los muchos que ya están caminando por un sendero iluminado por la fe y el conocimiento. El poder de transformar tu vida está a solo un clic de distancia. Revisa ahora mismo en los comentarios y comienza tu viaje hacia una vida de plenitud y prosperidad. No olvides, la prosperidad con Dios no es solo un sueño lejano, sino una promesa esperando ser cumplida, y con este guide, estás un paso más cerca de convertir en realidad. La historia de tu éxito comienza hoy. No olvides dar el like, compartir el vídeo y suscribirte al canal. Hasta la próxima.